Oye, buenas noches, doctor. Hoy hablaremos sobre el contrato administrativo. Tocaremos 4 puntos, que es sobre qué es el contrato, los elementos de un contrato administrativo, las clases de contrato administrativos y qué es el contrato administrativo según la Constitución. Este, Toquemos el punto número 1, que es el contrato administrativo. Eh, por contrato administrativo podemos entender que es aquel mediante el cual una identidad pública adquiere bienes muebles o inmuebles de un proveedor, pagando su precio con recursos públicos de manera que cumpla sus funciones. En el ordenamiento peruano, esta figura no está reconocida dis- como distinta de los contratos privados, pero sin embargo su característica principal es la atribución de potestades públicas, como por ejemplo modificar, interpretar o resolver unilateralmente el contrato, siempre que esté permitido por la ley. Por ejemplo, tenemos el contrato de concesión. Una empresa privada que se constituye y se encarga de administrar una autopista financiándose con los pasajes y de manera que asume el riesgo de no recuperar sus costos. El punto siguiente que podemos tocar son los elementos del contrato administrativo. En el contrato, el ejemplo de un contrato administrativo, podemos entender la identificación de las partes. Esto se refiere a que debe especificarse claramente quiénes firman el contrato, siempre y cuando se detalle los nombres, el documento de identidad, la representación legal y bueno, si se aplica, ¿no? En este caso. El otro punto podemos entender que es el objeto contractual, ¿no? Donde se describe con precisión la obra, servicio o suministro que se ve involucrado en este caso. Ese es el punto número 1. El punto número 2, ya lo acabo de decir. El punto número 3 es el plazo, indicar siempre el tiempo estipulado para el cumplimiento de contrato, ¿no? Y el monto, especificar el precio a pagar junto con las condiciones y el cronograma de pago. También está la información adicional, ¿no? Que cualquier detalle necesario para asegurar que tenga de manera una correcta ejecución, incluyendo derechos y obligaciones de las partes. Y por último podemos tener las clases de contratos administrativos. En las clases de contratos administrativos podemos entender la adquisición de bienes, por ejemplo, donde la administración compra bienes muebles o inmuebles, ya sean existentes a futuros. Por ejemplo, podemos una computadora o un vehículo. La consultoría, por ejemplo, encargo temporal de servicios especializados. En ejemplo a ello podemos tener, contratar un consultor para audios técnicos, en este caso. La concesión de servicio, que es el contrato por el cual una identidad se encarga de gestionar de un servicio público o un operador, de manera que se le otorgan, ¿no?, derechos exclusivos para un tiempo determinado. Ejemplo a esto podemos tener la construcción e infraestructura. La supervisión, por ejemplo, que es un contrato autónomo para supervisar obras o servicios conectando a otro contrato principal. Ejemplo a esto podemos entender que supervisar, ¿no?, la construcción de un hospital, de un hotel, etcétera. Obra pública. En la obra pública, la identidad pública se encarga de realizar directamente una obra con su personal y recursos, de manera que no es intercambiar. Ejemplo en esto podemos entender la construcción interna de una vía. En características de los contratos administrativos, podemos entender el derecho público. Los sujetos involucrados incluyen a la administración pública y particulares con capacidad jurídica.
las diferencias de con los contratos civiles, por ejemplo, que en los contratos administrativos se prioriza el interés público, mientras que pues en los civiles rige la igualdad y la libertad peruana. Por último, podemos entender que en el Perú la Constitución se distingue la contratación pública de la privada, por ejemplo. Los contratos administrativos se realizan con recursos públicos para cumplir, para cumplir la finalidad estatales, con las finalidades estatales en este caso. Lo que exige los principios de contratación pública, podemos entender que su procedimiento legal que garantice la eficacia de las políticas públicas, de manera que la administración pública a través de estos contratos se encarga de emplear recursos y medios jurídicos para cumplir sus objetivos. Muchas gracias.